Durante más de 400 años, los médicos usaron una sustancia extremadamente peligrosa, convencidos de que estaban curando a sus pacientes. El resultado, efectos devastadores en cuerpo y mente. Todo en nombre de la medicina. Esto es, el remedio prohibido. Aquí, la historia de la medicina revela sus secretos más oscuros. En 1495, en el corazón de Europa, una afección desconocida comenzó a extenderse entre soldados, nobles y ciudadanos por igual. Provocaba lesiones visibles, fiebre alta, alteraciones mentales y finalmente un deterioro progresivo. Su nombre, sífilis, una sombra silenciosa que, en cuestión de décadas, se convirtió en un fenómeno global y entonces llegó la supuesta solución, un metal brillante, líquido a temperatura ambiente, enigmático y peligroso, el mercurio. Durante más de 4 siglos, el mercurio fue el tratamiento más utilizado para intentar controlar la enfermedad, desde pomadas hasta vapores, desde pastillas hasta métodos invasivos. Fue considerado una cura milagrosa, aunque en muchos casos sus efectos colaterales superaban los beneficios. ¿Por qué los médicos lo utilizaban? Y lo más inquietante, ¿por qué siguieron haciéndolo, incluso al observar sus consecuencias adversas? Prepárate. Esta es la historia del remedio que prometía salvarte, mientras comprometía tu bienestar desde dentro. La primera mención del uso del mercurio para tratar esta afección proviene del siglo XVI. La dolencia se había expandido con rapidez por Europa tras campañas militares, y los médicos no sabían cómo enfrentarse a ella. Algunos recurrían a sangrías, otros a preparados de origen vegetal, pero el remedio que más rápido ganó popularidad fue el mercurio. La lógica era sencilla, casi instintiva. Si el mercurio tenía un efecto tan fuerte sobre el cuerpo, tal vez también podía eliminar lo que lo afectaba. El método más común era la aplicación tópica de ungüentos. Se colocaban sobre las zonas afectadas. El cuerpo absorbía el compuesto y los síntomas, en algunos casos, remitían. Cuando eso no funcionaba, se utilizaban vapores mercuriales. El paciente era colocado en una sala caliente, rodeado de braseros con mercurio. La idea era que, al sudar y respirar profundamente, el cuerpo se limpiaría de impurezas. Las reacciones adversas eran significativas. Muchos pacientes presentaban problemas bucales, fatiga extrema, temblores, confusión e incluso cuadros graves por exposición prolongada. Y sin embargo, el tratamiento persistió. ¿Por qué? Porque no había mejores alternativas y porque los síntomas desaparecían, aunque fuera temporalmente. En un mundo sin antibióticos, la ilusión de mejora parecía suficiente. Una frase común de la época lo resumía todo. Una noche con Venus, una vida con Mercurio. La dolencia, asociada al deseo, era vista como una falta moral y el tratamiento como una forma de redención. El sufrimiento provocado por la cura se integraba, en cierto modo, al castigo simbólico. Durante el Renacimiento, incluso figuras médicas de gran prestigio lo recomendaban. Paracelso, uno de los fundadores de la medicina moderna, lo defendía, y en las cortes reales europeas era común que se administraran tratamientos en privado, lejos de la opinión pública. Se creía que cuanto más sudabas o más salivabas, más cerca estabas de recuperarte. La salivación excesiva se interpretaba como señal de éxito terapéutico. En el siglo XVIII, el uso del mercurio se hizo aún más común. Cirujanos militares, barberos médicos y curanderos populares lo empleaban en distintos formatos. En América colonial también se popularizó. En las boticas se vendían frascos de ungüento gris, una mezcla de grasa animal y mercurio, de uso extendido. Incluso se administraba a pacientes muy jóvenes, sin regulaciones claras, y luego llegó el siglo XIX.
con más avances médicos, pero también más mercurio. Se desarrollaron nuevas presentaciones, tabletas, inyecciones y hasta supositorios. El resultado, miles de personas afectadas por toxicidad. Consecuencias como fallos en órganos, deterioro neurológico y alteraciones del comportamiento. Todo en nombre del progreso médico. Incluso Beethoven, en sus últimos años, fue tratado con compuestos mercuriales para sus afecciones digestivas. Algunos estudios sugieren que esto pudo haber afectado negativamente su salud final. Pero lo más impactante es esto: los efectos del mercurio ya eran conocidos. Los síntomas de exposición prolongada estaban documentados. Se les llamaba hidrargirismo. Aún así, el tratamiento continuó, porque el temor a la enfermedad era mayor que el temor al remedio. No fue hasta 1909 que todo cambió. El doctor Paul Ehrlich, médico y químico alemán, desarrolló el compuesto Salvarsan, también conocido como 606. Fue el primer medicamento que realmente atacaba a la bacteria causante, el Treponema pallidum, y no contenía mercurio. Era el inicio de una nueva era médica, una terapia enfocada, una solución efectiva. Más tarde, en los años 40, la llegada de la penicilina transformó el panorama. La enfermedad dejó de ser una amenaza vital y el mercurio quedó relegado a los archivos de la historia, o no del todo, porque incluso en los años 50, en regiones rurales de Latinoamérica, África y Asia, aún se utilizaban preparados mercuriales. Eran económicos, accesibles y las costumbres a menudo pesaban más que la evidencia científica. Hoy sabemos que el mercurio puede dañar el sistema nervioso, los riñones y dejar secuelas irreversibles. Sabemos que su acumulación en el organismo es peligrosa, pero durante más de 4 siglos fue prescrito por médicos formados, aplicado en hospitales, vendido en farmacias, defendido por expertos. No fue un error menor, fue una política médica global y fue aceptada porque pocos se atrevieron a cuestionarla. Así funciona la historia de la medicina, llena de descubrimientos, pero también de decisiones bien intencionadas con consecuencias trágicas. El mercurio fue, durante siglos, el reflejo de la desesperación médica, un símbolo del miedo, la desinformación y la urgencia por curar a cualquier precio. A veces, el verdadero enemigo de un paciente no es la dolencia, es el tratamiento. Gracias por acompañarnos en el remedio prohibido. La próxima vez que tomes una pastilla, recuerda, no siempre fuimos tan cuidadosos. Suscríbete porque aún hay muchos secretos por revelar y algunos quizás deberían seguir enterrados.